Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer el disfraz de Boo. Vean, tengo ya la Boo que tuve un pedido ahorita y dije de una vez voy a hacer el disfraz porque la otra que había hecho ya se vendió. Entonces, ya este tutorial se los dejo en la caja de descripciones. O aquí les pongo la etiqueta que creo que ya no sirven mucho para que vayas a ver el video, pero te lo dejo de todas maneras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ven que la disfrazan para esconderla y meterla a la compañía. Entonces, voy a hacer ese disfraz y necesitamos el color gris para las manos, los pies y los ojos, el tubito que va hacia arriba de los ojos. Luego, el negro es para los ojos y el blanco. Y los dientes. Y el gris también es para los pelitos que lleva arriba de la cabeza. Luego, tengo el color principal, que es el morado. Este es el que lleva la ropita y en el disfraz es un poquito más fuerte, ¿ok? Se supone que es como escamoso, pero no, o sea, lo voy a dejar así. Y espero que les guste este tutorial. Lo voy a basar a que entre la muñeca con todo y todo. Entonces me está costando un poco hacerlo, pero tiene que entrar la muñeca que les di el tutorial para que meta las manitas en las manos y los pies en las patitas que viene del disfraz. Entonces, tiene que quedarme. Yo no sé qué voy a hacer, pero me tiene que quedar. Y entonces espero que me salga bien y que me alcance el estambre, porque esa es la otra. Entonces, vamos a comenzar haciendo los brazos. Ok, vean, yo ya hice un brazo. Yo sé que se les hace raro. ¿Por qué lo hice así? Es que lo tengo que hacer por separado las piezas, pero vamos a unirlo como si fuera la muñequita. Es la primera vez que intento algo así, entonces espero que sí me salga y me tiene que entrar con todo y calcetines. A ver si no nos cuesta meterla, pero vamos a ver. Vamos a comenzar con el estambre gris y vamos a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí espérenme. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces cierro la vuelta. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado, las subo con una cadena y por si no lo menciono, ¿ok? En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Cuando digo lo tejo y regreso es para que le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar, luego le des play y sigas con el proceso. Pareciera que lo digo muy rápido, pero no, te doy tiempo para que le des pausa y regresemos. Ok, en este caso lo puse como ejemplo, pero al siguiente sí ya le pauso al video y tú haces la indicación. Y luego ya que termines regresas y le das play. En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 a la 15 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Voy a marcar porque yo siempre me pierdo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta.
cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y creo que ya, ¿sale? Entonces, lo tejen y regresamos, ¿sale? Ok, miren, ya las terminé. Van a hacer, después en la vuelta 15 van a rematar. Y entonces van a hacer otra más. Entonces, vean. Tenía que caber el bracito completo. Entonces, todo lo estoy haciendo a base de la muñeca. Entonces tendrán que hacer la que yo, les dejé el tutorial para que les quede bien el disfraz. Pueden hacerle modificaciones, pero la verdad, ahorita todavía no sé cómo porque lo estoy empezando a hacer. Ahora, nos vamos con los zapatos. Lleva 2 zapatos, pero vean, tiene que entrar con todo y calcetín. Pueden quitarle los calcetines, eso nos ahorraría mucho tiempo. Si le quito el calcetín, vean, va a quedar grande, pero es mejor. Entonces, y el calcetín lo podemos guardar dentro del disfraz. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer 2 piernitas. La primera sí la vamos a poder rematar, pero la segunda no. La segunda no la rematen para poderla unir. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahí está el calcetín. Entonces, para hacer la pierna, el zapato, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, perdónenme. Todo esto va a ser en color gris, porque así viene en el original. Yo sé que todos me van a decir, pero es que todas lo hacen con el color morado. No, pero el original viene en color gris y entonces lo voy a hacer en gris, ¿ok? Entonces en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en esta vuelta y va a quedar como cazuelita. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar todo el punto completo. Vean. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y tejo 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 12 y 13 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. De la 12 a la 13, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el color morado. Ven que les dije que no remataran la segunda piernita, o sea, el segundo zapatito. A ver si ahora sí mi idea queda plasmada, porque yo les estaba diciendo en uno de los tutoriales que me era muy difícil decirles cómo hago los patrones. Entonces, siempre me lo imagino. Yo estudié matemáticas, entonces cuando decían las funciones y todo eso, uno se tiene que imaginar cómo va cayendo la gráfica de la función que están dándote. Entonces, se me hizo más fácil hacer lo que hacen los matemáticos para ver cómo va la función, o una integral o una derivada. Y entonces, así voy imaginando cómo voy tejiendo. Entonces, se me hace muy difícil decirles cómo hago los patrones, porque yo me imagino cómo va avanzando el tejido. Sé que suena loco, pero así le hago y creo que me está funcionando. Entonces, es más, fíjense, yo estoy haciendo el patrón y lo empecé de una forma y lo estoy terminando de otra, porque tengo que estar haciendo correcciones y todo. Apenas estoy empezando a hacer el patrón. Si se fijan, vamos en la vuelta 14, que es para unir el cuerpo, o sea, las piernitas. Y entonces, por eso, ténganme paciencia cuando me piden una petición, porque sí es difícil sacar un patrón, no es fácil. Y más si quieres que se parezca lo más posible a lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, en este caso al disfraz de Boo. Bueno, después de todo el rollo, en la vuelta 15 voy a tejer, en la vuelta 14 voy a tejer 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a alinear el otro zapatito. Entonces voy a hacer esto, vean, y veo en dónde cae. Entonces voy a agarrar aquí, clavo y voy a tejer 24 puntos bajos de la otra piernita. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Ok? En las cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y aquí continúo tejiendo los 12 puntos restantes. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Espérame. Algo hice mal. Me brinqué de seguro. Ya vi. Ok. Me brinqué un punto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí. Y entonces, aquí hago esto. ¿Sale? Ay, espera, ya quedó. En la vuelta 15 vamos a hacer esto. Son 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, espérame. 11 y 12. Y luego, aquí en las cadenas, vean, ahí se ve. Vamos a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y luego tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 puntos bajos, que son los de la piernita. Y luego tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y luego tejo los 12 restantes. ¿Ok? Los tejo y regreso. 4. En la vuelta 16 voy a hacer esto. Una cadena y voy a hacer punto por punto, pero tomando la cadena de adelante. ¿Ok? Lo tejo, son 54 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahorita ya no hay pierde porque ya las que eran cadenas ya se convirtieron en puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya va quedando y sí entra la muñequita. Entonces vamos a seguirle. Vamos a tejer la vuelta 16. No, 17 y 18 punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 vueltas tomando el punto completo para hacer, vean, va a ser como una basecita y luego lo subimos porque así vienen en la foto. Y entonces viene como un tambito después y entonces ya después seguimos el tambito y pegamos los brazos. Entonces, la vuelta 17 y 18 la voy a hacer punto por punto y regreso. Miren, va así. Entonces, voy a hacer en la vuelta 19, 54 puntos bajos, pero tomando la cadenita de atrás para darle la forma de que va a subir.
Vean, pero sí entra. O sea, sin calcetines porque al sacar la patita, el calcetín se queda ahí adentro. Entonces, el calcetín sí no va a entrar, pero vean. Entonces, vamos a hacer esto. Vuelta 19, punto por punto, pero tomando la cadena de atrás. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 60 puntos. Los tejo y regreso. Ok, vean. Se está quedando muy chistoso. Las patas. Ok, de la vuelta 21 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Ok, yo voy a marcar para no hacerme bolas. Lo tejo y regreso, ¿ok? Es el cilindrito y ahí ya vamos a unir los brazos en esa vuelta, ¿ok? Entonces, lo tejo a la vuelta 35 y regreso. Si hay cambios, lo dejo aquí marcado en este pedacito de video y les digo en qué vuelta fue. Pero casi estoy segura que es entre la 30 y la 35, ¿ok? Pero yo los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 33, que fue que ya le paré, voy a pegar, en la vuelta 34 voy a pegar los brazos. Y se explicarán qué fue lo que hice. Ok, aquí lo que conté desde que empecé la vuelta acá son 10 puntos. Y así me voy de 10 en 10. Ok, ¿qué vamos a hacer en la vuelta 34? Voy a agarrar, voy a quitar este primero. Voy a agarrar el brazo, subo con una cadena y hago. Con el brazo hago clavo y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ok, acuérdense que son, en el brazo nos quedaron 24 puntos bajos, creo. Entonces llevo 8 y hago esto. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos. ¿Ok? 22 puntos bajos. Y agarro la otra manita.
y hago lo mismo. Es 1, 2, que coincida el punto con el de la manga con el de atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos bajos, sí. Y luego tejo 1, 2, espérenme, quito esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos bajos. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, así queda. Ok, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vuelta 35? Este se esconde y entonces vamos a hacer esto. Subo con una cadena, tejo un punto bajo aquí. Ah, no es cierto. Tejo una cadena, ¿no? Y entonces voy a agarrar, vean, brinco este hoyito y me voy al siguiente. Y hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Y me brinco este. Y me voy al siguiente de aquí, después del brazo. Y tejo punto por punto, que son los 22 puntos bajos que habíamos dejado. ¿Ok? Los tejo y regreso ahorita que llegue al otro brazo. Ok, miren, llegué al punto anterior al brazo. Entonces, brinco un punto del brazo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espérenme, sí, 8, 9 y brinqué este. Y entonces me voy al otro punto. ¿Ok? Y vean, ya quedaron los bracitos así unidos. ¿Ok? Y sigo uniendo punto por punto hasta llegar a la orilla. ¿Ok? Lo tejo y ahorita que llegue a la orilla, regreso. Punto por punto. Ok, vean, aquí se acuerdan que subí con una cadena y ahí clavo y termino la vuelta. Voy a tejer 2 vueltas más. A ver, espérenme. Voy a medir y regreso. Ok, vean, sí me quedó. Entonces, vamos a hacer
A ver, 3, 4, 5 vueltas más. O sea, sería de la vuelta 36 a la 41, punto por punto. ¿Ok? Miren, para que quede como medio escondida, veo que si llega hasta ahí y regresó, pero vean, sí funcionó. Sí quedó. Entonces, sí cuesta un poquito meterle los piececitos, pero sí vamos a poder, porque nos falta la cabeza. Entonces, tenemos que llegar como hasta por aquí, porque nada más enseña los ojitos. Entonces, lo hago de la 36 a la 41 y regreso, ¿ok? Pero vean, sí va quedando para que puedan usarlo con la muñeca. Ok, si llegan a tener algún problema entre un punto o dos, no hay problema. Miren, mientras entren en su muñequita, puede haber modificaciones, ¿sí? Por si tuve algún error de conteo o algo, ténganme paciencia, pero ahí la llevo, ¿ok? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ya vieron que sí entra la muñeca y entonces vamos a hacer lo que es la cabeza, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la cabeza. Ya vamos a ponerle también una tirita gris aquí, pero eso ya es pegada a la cabeza, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Estoy tratando de hacerlo lo más lento posible, pero es que no quiero que el video salga muy pesado, sino me cuesta muchísimo subirlo. Entonces, porfa, ténganme paciencia y trato de hacerlo lo más fácil posible. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, se fue, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ah, no, espérenme. 2, 4, 6, 8. En la vuelta 8 son 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento y me va a dar un total de 48 puntos. Son 6 veces lo que vamos a tejer, ¿ok? Entonces, 2, 4, 6 y el aumento. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 7 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos. Los tejo y regreso. 6, 7 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vamos a hacer 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. 8 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 60 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 11 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Voy a ver si hasta la vuelta 15 ya esté. No vayan a rematar hasta que yo les indique porque como lo estoy haciendo así, de una vez el patrón, por eso. Entonces voy a tejer de la 11 a la 15, punto por punto. Si no, veo que hay que agregar. De todas maneras, aquí les indico en el video cuántas vueltas fueron en total, ¿ok? Entonces, ahorita tejo de la 11 a la 15 y regreso. Ok, miren, ya tejí hasta la vuelta 18. Entonces, estoy marcando de aquí a acá. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos. Y voy a coser, ¿ok? Me quedó un poquito pequeña, pero si quieren ustedes agregarle un poquito, no hay problema. Entonces, vean, de la altura de aquí adelante sí me quedó bien. Entonces, iba a unirla hasta donde están las orejas, pero no sé. Depende cómo lo vea, ¿ok? Que es la mitad del brazo. Entonces, déjenla saco. Quedó bonita. Ok, entonces, ahora. Vamos a ver si la junto de aquí a acá. Son 20 puntos. Yo creo que sí. Entonces, vean. Ay, no, esta no es. La aguja de caneva. Y vamos a unir donde está los piececitos de enfrente están hacia abajo. Miren. Entonces, voy a unir punto por punto. ¿Ok? Hasta donde está la marca. Son 20 puntos bajos. Más o menos. Ah, espérenme. Ahí está. Punto por punto. Vean. Y lo voy uniendo. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Voy a quitar este. Y llego hasta donde está el rojo.
Vuelvo a repetir, pueden hacer modificaciones. Yo les doy la base y ustedes ya pueden modificar, hacerlo en vez de 18 vueltas 20. O sea, pueden hacer cambios, ¿eh? A mí no me molesta. Yo les doy la base y ustedes ya hacen modificaciones a su gusto. Entonces, lo termino y regreso. Ok, ahora vamos a tomar, así quedó. Vamos a tomar el estambre gris y voy a rodear toda la orilla. Ay, sé que suena como absurdo, pero así. Voy a rodear toda la orilla. Voy a agarrar el estambre y voy a tejer una cadena. La jalo sin soltar las puntas y me va a dar una orejita. Entonces, me voy aquí, en la orilla, clavo, saco, hago una cadena. Ahí mismo hago un punto bajo y ahora sí, voy punto por punto, con una, tejiendo con el color gris. ¿Ok? Rodeo toda la boca hasta regresar a este punto. ¿Ok? Ok, aquí miren, ya llegué a la orilla donde está la boca y aquí sigo a lo que es la cabeza. ¿Ok? Entonces, sigo así, punto por punto. Y vean cómo quedó. ¿Ok? Sigo tejiendo y regreso. Ok, vean. Con una limpiapipas lo atravesé por aquí abajo. ¿Vieron? O sea, hago una U y lo atravieso. ¿Ok? Voy a pegarla con silicón líquido. Si pueden conseguir del tono gris es mejor. Yo no tengo. Entonces voy a usar este. Y ahí está. Ok. Luego, para los ojitos, voy a usar de estos pomponcitos y voy a usar el pompón pequeñito para los ojos. Pego en el centro y pego el pomponcito negro, que es el ojo. Y agarro el otro. Ay, miren, traía uno. Entonces, es que lo iba a hacer tejido, pero adivinen que el peso es demasiado. Entonces, no me deja, el soporte no lo va a aguantar. Entonces, lo voy a pegar aquí. Así. Y voy a clavar el ojo. Ahí está. Espero tantito. El otro también. Con cuidado que lo que es negro vaya hacia adelante, ¿eh? Y vean. Lo voy a dejar secando un ratito. Y voy a hacer en fieltro los dientes. Dejen ver la foto. Y entonces, necesito 2 dientes grandes. Entonces hago esto, redondeo. Hago esto. Le doy la forma. Ay, que no quiero mover el trajecito porque está secando. Entonces, y estos dos van aquí. Aquí arriba. Aquí va uno. Y aquí va el otro. Pero me quedaron un poco grandes. Entonces, vamos a recortar. Así. Y entonces, ay, espérenme, que ya me embarré de él. Va aquí
y el otro va del otro lado. Entonces voy a hacer esto. Con silicón voy a ponerle. Y entonces lo pongo aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Luego, llevan 4 dientecitos aquí abajo, pequeños. Entonces, voy a doblarlo. Todo esto es al tanteo. Ustedes lo hacen al tanteo. Aunque no queden igual, yo creo que se van a ver bonitos. Entonces les doy la forma. Y vean. Van 2. Y este quedó como cucho. Ahí está. Y y quedan 2 acá. 2 de cada lado. Entonces hago esto. Ahí está. Y corto 2 más para los de al lado de arriba. Entonces hago esto. Y ya quedaron. Entonces los pego. Aquí va uno. Y aquí va el otro. Y pego los de abajo y regreso. Ah, me faltan unas tiritas grises de estambre gris que voy a poner aquí arriba. Son mechoncitos. Voy a hacer un mechoncito más o menos como abundante. Y lo voy a... Ahorita les digo cómo. Ok, corté varias tiritas. Como de 20 centímetros. Si quieren más cortas, no se preocupen. Entonces, es que las iba a jalar de aquí, del centro, las iba a jalar, pero como pegué el silicón, con silicón no se va a poder. Pero miren, voy a atravesar con el hilo. Las voy a coser. Y entonces, las paso a la mitad. Y vean. ¿Ok? Y las vuelvo a pasar. Miren, lo ideal es haber hecho un nudo porque sí se van zafando. Ah, ya quedaron. Ahí está. Jalen con mucha fuerza para que queden bien sujetas. Y así no se puedan salir. Y si ven, estoy rematando mucho para que no se salgan. Y acá adentro lo mando. Y vean. Y vuelvo a rematar. Jalen fuerte, fuerte, fuerte. Y vuelvo a rematar. Entonces ya quedó. Paso por debajo donde está pegado para que quede. Ahí está. Y ahorita les enseño el resultado. Las greñitas van así. Por todos lados. ¿Ok? Ok, vean cómo quedó. Ay, quedó hermosa. Me encantó. Miren. No es por nada. No es porque yo lo hice, pero me quedó bien. Creo que con este saco maestría. Vean cómo quedó. Y aquí sí quedan las patitas de la muñeca, las manitas. O sea,
Vean, sí quedó bonita. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban y que me den una manita arriba y un lindo comentario para que YouTube me recomiende. Adentro quedaron los calcetines porque no entra con calcetines, pero es que sí entra, pero se quedan adentro. Si ustedes sacan la muñeca, se quedan ahí atorados los calcetines. Entonces mejor se los quité y los guardo aquí enfrente. Entonces espero que les haya gustado. La muñeca mide más o menos 25 centímetros. Ya con disfraz se agregan pues lo de los ojitos y lo de aquí arriba. Pero pues prácticamente queda como de 30 centímetros incluidos los ojitos. Espero que les haya gustado y que me regalen una linda manita arriba. Nos vemos.